conocida por sus palacios, por su ópera, por su rebelde emperatriz y por ser la capital del Imperio Austrohúngaro. Con todos vosotros, Viena. Hola cuarentones, me encuentro en Viena, la capital de Austria, en esta ciudad de un poquito menos de 3 millones de habitantes, a la que he llegado a las 9 de la mañana, ahora son las 11:30. He cogido mi avión muy tempranito, de hecho me he levantado a las 3 de la mañana en Marbella y he llegado al aeropuerto de Málaga sobre las 5 menos algo, porque a las 6 menos 10, muy puntual, ha salido mi avión, que ha tardado 3 horitas en llegar aquí a Viena. Cuando he llegado al aeropuerto he cogido un tren, cuidado que hay varios trenes, uno de ellos es el tren express que vale como 15 euros y luego unos trenes más normales que he cogido yo, uno de esos, y vale 4,5 euros y tardan lo mismo, unos 20 minutos en llegar al centro. Aquí en Viena voy a estar 3 días, después de estos 3 días iré a Praga, ya que es un viaje combinado. Estamos a mitad de mayo y como podéis ver llevo chaqueta y todo porque hace bastante fresquete, de hecho creo que estamos a 9 grados. El primer sitio al que he venido es al Palacio de Hofburg. Es un conjunto arquitectónico del que ahora os hablaré más y estoy intentando encontrar su entrada. La verdad no sé por dónde será, pero bueno, voy a dar la vuelta a la manzana y no creo que tarde mucho en encontrarlo. Dando la vuelta a la manzana, como os he dicho antes, me he encontrado la fachada del Museo de Sisi y el de la Escuela Ecuestre Española, y tenéis que ver esta fantástica fuente, el nivel de detalle que tienen las esculturas. La fachada de este edificio es impresionante. Bueno, voy a continuar a ver si encuentro la puerta del palacio. Sigo buscando la puerta y mientras tanto, pues bueno, he llegado a una plaza interior del palacio, que es donde se encuentran los apartamentos imperiales, a los cuales también quiero entrar, pero no ahora mismo. Bueno, continúo. Después de estar dando vueltas como un loco, pues me he decidido por ir directamente al Museo de Sisi y a los apartamentos imperiales, que por lo que me han dicho es la misma entrada. Y es que he querido empezar aquí en Viena por el Palacio de Habsburg, porque es súper importante saber que en la historia de Austria, la familia Habsburgo tuvo muchísima influencia y entraron en el poder, creo que fue en 1298 con el rey Rodolfo I, y estuvieron gobernando hasta 1918. Ya tengo mi ticket, me ha costado 20 euritos. Deciros que el ticket se compra en un sitio distinto que la entrada al museo y que va por franja horaria. Ahora son pues las 12:30, que están sonando las campanas, y me han dado mi entrada para la 1:12, pero bueno, me han dicho que sobre la 1 podré entrar. No se puede usar selfie stick, así que no podré grabar con mi gimbal, pero sí me han dicho que puedo grabar, así que os enseñaré todo lo que pueda. Mientras me toca mi turno para entrar en el museo, pues me he venido a la calle Kohlmarkt, que es una de las calles más lujosas de aquí de Viena. Pero bueno, nosotros en Marbella tenemos Puerto Banús y yo, si lo piso una vez al año, es un auténtico milagro. Y todas esas personas que veis ahí congregadas son de un free tour, una forma muy recomendable de visitar las ciudades y que os enseñen lo mejor, o por lo menos una ruta bastante interesante. Yo lo he hecho alguna que otra vez y la verdad es que siempre he encantado. Y justo al lado de la calle que os he enseñado antes, pues se encuentra la calle Graben, que es una calle peatonal llenísima de gente y la verdad que bastante bonita, llena de un montón de edificios de época que están chulísimos. Y aquí se encuentra esta fantástica columna dedicada a la Santísima Trinidad después de la peste que asoló Viena en 1679. Por lo visto también en esta calle peatonal se ponen un montón de artistas callejeros, pero a esta hora no hay ninguno. A ver si durante estos días me puedo pasar por la tarde y a ver lo que me encuentro. Como anécdota, deciros que aquí son bastante estrictos con la hora de entrada. Yo tenía, como os he dicho, a la 1:12. Por suerte me han dejado entrar a la 1:05, pero otra gente que tenía un poquito más tarde me han dicho que nanay de la China, que se tienen que esperar.
Lo primero que nos encontramos al entrar es una sala con fotografías de las distintas épocas de Sisi emperatriz, desde que nació en 1837 hasta su muerte en 1898. Como podéis ver, hay una audioguía que está incluida en el precio de la entrada. En la audioguía se dan relatos sobre su rebeldía en la corte, así como su obsesión por la belleza y su extrema delgadez. Además, también habla de la depresión que sufrió cuando su único hijo varón se suicidó. Después del repaso que se da de la vida de Sisi, se pasa a los apartamentos imperiales. La verdad es que la vida de Sisi es muy interesante y os tengo que decir que era una viajera empedernida, así que si estuviese en nuestros días seguro que era una suscriptora más de Cuarentón Viajero. En los apartamentos imperiales se hace un recorrido por distintas estancias de la que fue la residencia de los Habsburgo por 600 años. Cuarentones, la verdad es que tanto los apartamentos imperiales como el Museo de la Emperatriz me han parecido una auténtica maravilla. Han dejado el listón muy alto para todo lo que me queda aquí en Viena. Ahora ha empezado a lloviznar, menos mal que me he traído mi paraguas de viaje y me voy a dirigir hacia el hotel, que todavía no he hecho el check-in y ya son las 2:30 de la tarde. Y esta es la habitación donde me voy a pasar las 3 próximas noches. La verdad es que está súper bien, mejor de lo esperado. Os tengo que decir que no está en el centro, está como a unos 15 minutos en metro. Bueno, por aquí veo que pasa el metro al lado, aunque no se escucha mucho. Y esto es el cuarto de baño, la ducha. ¡Hola! Después de haber comido cerca del hotel y de haber hecho el check-in y haberme echado una pequeñísima siesta porque es que estoy reventado, y después de la empanada de esta mañana buscando la puerta del palacio, cuando no es que hubiese una puerta, había tantas puertas como cositas que ver, porque como os dije es un conjunto arquitectónico. Así que mejor haber descansado un poco. Ahora son las 5:30, voy a ver una iglesia que es de las poquitas cosas que quedan abiertas porque casi todo cierra entre las 4 y las 6 y se me está echando la tarde encima y el tiempo tampoco acompaña. Pero bueno, estoy seguro de que esta iglesia va a valer la pena. Y aquí me encuentro en las puertas de la iglesia de San Carlos de Borromeo, que se construyó por orden del emperador Carlos VI en el siglo XVIII, después de la peste que asoló Viena. Tardó 25 años en construirse y tiene estas dos torres que emulan a las torres de Trajano de Roma. Ahora me encuentro caminando por la Ringstrasse, que es una avenida circular enorme, no sé cuántos kilómetros tiene. Esta mañana he empezado por aquí, pero por otro punto, y separa el barrio de Hofburg del resto de la ciudad. Y es que en el siglo XIII Viena tenía una muralla. Bueno, pues a mediados del siglo XIX esta muralla se derribó para empezar a hacer lo que a día de hoy es la Ringstrasse. Y dentro de la Ringstrasse es donde se encuentran los monumentos más importantes de la ciudad. Este es uno de los edificios más importantes y famosos de todo Viena, que es el de la ópera, que se inauguró en 1869 con una obra de Mozart y donde su arquitecto años después se terminó suicidando porque parece ser que este edificio no gustó nada a los vieneses. Y es que la ópera en Viena es tan sumamente popular que se pueden encontrar entradas por tan solo 4 euros. O eso he leído, que después la gente se me echa encima y empieza a criticarme. Las calles de Viena están llenas de puestos como este, donde te venden perritos calientes y hamburguesas, y se forman unas colas kilométricas. Yo, como no como carne, pues no voy a sufrir estas colas. Este es el Hotel Sacher, que es famoso entre otras cosas por popularizar la receta de la tarta Sacher, que espero poder probar antes de irme de Viena. Muy cerquita de la ópera se encuentra este parque, el Burggarten, que después de que Napoleón abandonase Viena, los Habsburgo decidieron que aquí, que era un sitio donde se había derruido totalmente la muralla, se construyese este parque, que fue un parque privado hasta que en 1918 se abrió al público con la caída precisamente de los Habsburgo. Mientras paseo por este parque os puedo decir que estoy pasando más frío de lo esperado, y es que en Marbella estábamos a 23-24 grados estos días, pero es que aquí me hacen falta guantes que no me he traído. Pero bueno, esperemos que el resto de días
el tiempo mejore un poquito, o por lo menos lo que es la temperatura. Me despido de este parque visitando la escultura del genial compositor Amadeus Mozart, que es venerado en toda Austria. Para acabar el primer día estoy dando una vueltecita por las calles peatonales del centro. La verdad es que esperaba que hubiese más gente para ser un viernes y ser una capital de un país, pero bueno, mejor. Después de esto me voy a ir yendo para el hotel a cenar y así cojo el día de mañana con muchas más ganas, que hoy estoy ya reventado. Buenos días, cuarentones. Bueno, lo primero de todo, deciros que el descanso en el hotel no puedo decir que sea muy bueno. Como os dije ayer, el hotel está junto a las vías de un tren y a partir de cosas así de las 6 de la mañana empiezan a escucharse y a sentirse, no con mucha fuerza, pero te van despertando. A mí me da igual porque me levanto temprano, entre comillas, porque ayer estaba bastante cansado. Hoy el tiempo, bueno, parece que está como ayer, así. Ahora miraré cuando esté desayunando si vale la pena hacer una ruta de exterior, como tengo planeada para hoy, o hacer una ruta donde haya más cosas de interior, como tenía previsto para mañana. Así que ahora os diré. Pues finalmente me he venido a este mercadillo que está al lado del Lashmark, que no es mi primera opción del día. De hecho, vengo ahora de un palacio que os enseñaré mañana, porque cuando he ido a comprar la entrada me han dicho que no tenían hora disponible hasta las 12 y eran las 9:30 de la mañana. Así que bueno, así son los viajes. No he sido previsor, podía haberla comprado por internet, pero da igual, me adapto. Así que vamos a ver cómo está este mercadillo y después el mercado de abastos. Y junto al rastro se encuentra este mercado de abastos que comenzó en el siglo XVI vendiendo botellas de leche. Deciros que aquí solo se vendía todo lo que viniese por carro y no por mar. Luego, pues bueno, fue evolucionando y ahora eso es un mercado que está al aire libre, como el que puedes encontrarte, por ejemplo, en Zadar, que si no has visto mi vídeo de Zadar, pues por aquí arriba te dejo el enlace. He aprovechado y me he comprado una bolsa de dátiles como este a 3 euros los 100 gramos, y la verdad es que están espectaculares de buena. Mientras me dirijo a mi próximo destino, os voy a decir que yo por aquí me estoy moviendo en metro y en tranvía, y que cuando llegué compré un bono transporte para 3 días que hay que validar antes de subirse al primer transporte que te vayas a subir. En mi caso fue a un metro y, por ejemplo, yo lo validé a las 10 de la mañana del viernes, de ayer, y me vale hasta las 10 de la mañana del lunes. Esta de aquí es la Catedral de San Esteban, que se fundó sobre los restos de una iglesia que se llamaba de San Esteban, precisamente, del siglo XII. He subido a la Torre Norte, cuesta 7 euros subir aquí y subes en un ascensor súper pequeñito que solo caben unas 7 u 8 personas. No sé si ha sido una buena idea subir para mí porque tengo muchísimo vértigo y en vez de ser como otras torres que tienen un pequeño murito y luego una valla, pues no, esto es todo una valla que deja ver perfectamente lo que hay abajo. Y detrás de este cristal se encuentra esta campana que se hizo con los cañones que dejaron los turcos en 1683 cuando se retiraron de Viena, cuando fundieron pues el metal de los mismos. Todos los azulejos que hay en el tejado de la catedral, que son 250.000, se pusieron después de la Segunda Guerra Mundial cuando se restauró. De camino al siguiente destino, un poquito de historia. Que sepáis que Viena, sus primeros pobladores fueron los celtas en el siglo V a.C. Después, en el siglo I, llegaron los romanos, que la llamaron Vindobona, que significa la ciudad blanca, y donde hicieron una fortaleza que fue donde se instaló la Legión número 13. Y a menos de 4 minutos de la catedral se encuentra la plaza más antigua de toda Viena, donde se encuentra el reloj Anker, que es de 1914, que a cada hora hay un personaje histórico que sale, digamos que a saludar, aunque no es así, pero a las 12 del mediodía salen todos los personajes y se llena de gente, como podemos ver en las imágenes.
Cuarentones, me encuentro en la iglesia de San Pedro, que es del siglo XVIII y está inspirada en la Basílica de San Pedro de Roma. La verdad es que es preciosa y su entrada es gratuita. Más datitos de interés. En el siglo VIII llegó Carlomagno y conquistó la ciudad, llamándola Marca Blanca, lo que fue el surgimiento de Austria, aunque hasta el año 996 no se le empezó a llamar así. Y el nombre de Viena surgió en el 881 en la Guerra de los Cruzados. Hora de comer. Estaba bastante preocupado porque el centro está tan sumamente lleno de gente que no pensaba que fuese a encontrar un restaurante donde me pudiese sentar rápido a comer. La verdad es que he encontrado un asiático justo al lado de la catedral, donde me voy a comer estos noodles que veis aquí, y no es que sea un precio tampoco desorbitado. Los noodles con la Coca-Cola, 15,50, más o menos lo que podría ser en cualquier sitio de España. Así que nada, me voy a comer los noodles y después continuaré con mi visita. Bastante buenos. Continúa la ruta después de comer y nos habíamos quedado en Carlomagno. Después de Carlomagno, siglo XIII, llegan los Habsburgos. Ellos hacen Austria súper grande, súper importante, y llegando con ellos el Imperio Austrohúngaro, con influencia en un montonazo de países y ciudades europeas. Por ejemplo, Zagreb, donde estuve hace 2 años, que si no habéis visto mi vídeo de Zagreb os lo recomiendo porque Zagreb es como el patito feo de Croacia, pero a mí me encantó. A finales del siglo XIX, Viena pues consiguió el título de ser la capital del Imperio Austrohúngaro, y en 1918 cayeron los Habsburgos y llegó la República de Austria, aunque creo que fue en 1919, con la Primera Guerra Mundial. Esta es la iglesia de Votiva, que es neogótica y tiene estas 2 torres de 99 metros cada una. En 1853 el emperador Francisco José sufrió aquí un intento de asesinato. Hizo una colecta, porque claro, no lo iba a pagar de su bolsillo, y 26 años después se inauguró esta iglesia. En su interior encontramos este sarcófago renacentista del comandante al mando de las tropas austriacas durante el asedio turco de 1529. También hay que destacar el altar de la Virgen de Guadalupe. Y atentos a esta vela bárbara que llegó a medir 4 metros y 264 kilos y podría durar 100 años encendida. He visto que aquí se hace un espectáculo de luces y sonido igual que el que viví en Oporto a principios de año en la iglesia de los clérigos, que os lo recomiendo un montón si es mínimamente parecido. Siguiendo mi ruta por la Ringstraße me he encontrado con esta maravilla de finales del siglo XIX, que es el ayuntamiento. Es impresionante. No se puede pasar porque están montando un mega escenario. Me imagino que va a haber aquí algún evento, pero me da a mí que no voy a poder verlo. Este otro es el Teatro Nacional. Junto al Ayuntamiento y junto al Teatro Nacional encontramos el Parlamento austriaco, que es de finales del siglo XIX, reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial y que está basado en la Grecia clásica. Y como hice ayer, para terminar el día de visitas me he venido a otro parque, en esta ocasión el Stadtpark, que por lo visto es el parque favorito de los vieneses, donde hay de todo. Hay pistas de fútbol, canchas de baloncesto, una pequeña pista de skate, este lago, un montón de gente, por supuesto, tomando el sol ahora que ha salido, y 65.000 metros cuadrados de puro disfrute. Este parque se abrió al público en 1862. Buenos días, cuarentones. Último día aquí en Viena. Ha amanecido un poquito feo, pero bueno, no pasa nada. Son las 8 de la mañana. Voy camino del Palacio de Schönbrunn, al que quise entrar ayer, pero que no me daban entrada hasta las 12 y eran las 9. Entonces, bueno, compré ayer la entrada allí y me dieron la entrada para las 9 de la mañana. La cosa es que iba muy bien de tiempo. Me había ido a desayunar a un sitio que está al lado de un tranvía que te lleva directo hasta allí, y cuando estaba esperando el tranvía
he visto que la gente se estaba yendo de la parada y es que por lo visto la línea está cortada, así que tengo que ir a buscar un metro para que me lleve hasta allí, así que voy con el tiempo un poquito apurado. Nada más entrar en el palacio te dan esta audioguía en español, por supuesto, y ya de primeras te están contando cosas bastante interesantes, como que por ejemplo antes de este palacio había otro que fue destruido por el asedio otomano y que cuando pasó otra vez a mano de los Habsburgo, aquí había un coto de caza, aunque luego ordenaron construir otra vez un palacio, este en el que estoy actualmente. La primera sala que nos encontramos es la sala de la guardia, donde estaban precisamente los guardias y donde encontramos estufas de cerámica como estas de aquí que se usaban por todo el palacio para calentarlo. Y es que aquí hace bastante fresquete en invierno. Increíble el billar que tenían para la sala de espera antes de entrar a la sala de las audiencias. Ambas espectaculares, ya las quisiera yo en mi casa. Y es que este emperador tuvo una vida un poco turbulenta, ya que cuando su hija tenía 2 años, falleció. También su único hijo varón se suicidó y su amada Sisi, la emperatriz rebelde, fue asesinada. Un consejo aquí en el palacio: hay muchos grupos que vienen con guía. Si os encontráis que vienen por detrás vuestra, dejadle pasar, que van a un ritmo muchísimo más rápido del que vais a ir vosotros si por ejemplo vais como yo, con mucha calma. Cuarentones, esta es una de las salas más espectaculares que hay en todo el palacio. La gran galería mide 40 metros de longitud. Aquí se han hecho bailes, conciertos e incluso reuniones de estado. La verdad es que hasta el momento lo que más me ha gustado de todo el palacio. Acabo de salir del palacio, la verdad es que me ha gustado bastante. He estado dentro como 1 hora y media, así que veniros con tiempo, ¿eh? Cuando he salido me he encontrado que está lloviendo, menos mal que he echado un paraguas de viaje porque había visto que podía caer algo de lluvia. Ahora estoy intentando entrar en los jardines, que como os había dicho, había comprado la entrada combinada y bueno, he llegado hasta un parque bastante guay, que ahora luego me daré una vuelta por aquí, pero lo que es la puerta de la entrada al jardín no la encuentro. Mi emparamiento en este viaje está siendo monumental. La entrada al parquecito este estaba justo donde compré ayer el ticket. Mi recomendación es que no entréis en el jardín, la verdad es que me ha decepcionado bastante. La entrada combinada con el jardín creo que no vale la pena. Hay otras entradas combinadas como por ejemplo el Museo del Carruaje, que dicen que está bastante bien. Así que yo ahora voy a salir, aquí he estado apenas 10 minutos y me voy a dar una vuelta por el parque que hay justo al lado del palacio y que tiene una pinta impresionante. A mí esto en cierto sentido me ha recordado al Palacio de Versalles, donde estuve hace un montón de años y que me gustó muchísimo también. Este parque es Patrimonio de la Humanidad y tiene el zoológico más antiguo del mundo. Durante el día de hoy quiero ir a ver otra cosa que también es la más antigua del mundo, pero hay que esperar un poquito. Pues me he ido desde el punto más al oeste que iba a visitar, como era el palacio, y me he venido al punto más al este, que es al Prater, que abrió sus puertas en 1895, siendo el parque de atracciones más antiguo del mundo. Hasta 1766 fue un coto de caza. Conserva varias atracciones desde su apertura. Tenía 250. Es el más antiguo del mundo. Su noria es el emblema de Viena. En 1945 las bombas de la Segunda Guerra Mundial la dañaron. Se reconstruyó, pero solo 15 de sus 30 cabinas están puestas en la noria. Las otras 15 se encuentran en el suelo y hacen una exposición del pasado de Viena. En la provincia de Málaga también contamos con un parque de atracciones muy antiguo, aunque ahora se encuentra cerrado, pero parece que quieren resucitarlo. Se encuentra en Benalmádena y precisamente tengo un vídeo de Benalmádena, así que si quieres verlo, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Pues resulta que las cabinas se encuentran debajo de la noria, en un museo que hay que tener, creo que me he entendido, el ticket de la noria. Y como no voy a subir a la noria, pues me quedo sin ver las cabinas. Así que me he cogido una Coca-Cola en una máquina expendedora a €1, creo que lo más barato que he pagado en esta ciudad. Y ahora me voy a ir a comer y a ver lo último que me queda. Ha llegado el momento de hacer la última visita aquí en Viena, el Palacio Belvedere, que era la residencia de verano del príncipe Eugenio de Saboya.
Este palacio en realidad son dos palacios, el que veis a mi espalda, que es el Alto Belvedere, y el que está justo enfrente, que es el Bajo Belvedere, los dos unidos por un jardín francés. Cuarentones, y en este palacio me voy a despedir de Viera. Han sido 3 días muy intensos donde he visto muchísimo, pero no todo lo que tenía programado ver. La verdad es que es una ciudad muy fácil para moverse, tanto en metro como en tranvía o bien caminando. Es una ciudad que es cara en comparación con otras ciudades de Europa, pero que bien merece la pena. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en mi próximo viaje.